Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto con Valdelvira es ante la Catedral de Jaén. Quedamos deslumbrados cuando nos acercamos a este magnífico templo. Todos los que hayáis tenido la suerte de visitarlo tendréis que coincidir conmigo que una importante emoción se produce cuando uno se acerca por primera vez o de alguna manera continuada las veces que lo visita a este maravilloso templo que tiene parte de palacio, tiene parte de catedral, tiene un recorrido interior increíble y aunque no sea la catedral más importante o más conocida de toda la península, es verdaderamente increíble hacer una visita a Jaén para compartirla, por ejemplo, con los baños árabes y con el museo de arte ibero, que es absolutamente increíble. Y luego la buena gente que hay allí, los simpáticos que son y lo bien que se comen. Jaén siempre merece nuestra visita, esa tierra del aceite y de la alegría y de los olivares algunos inspiradores de poetas y de poesía. Bueno, y con todas estas cosas que os estoy siempre contando, pues he leído en La Voz de Cádiz que investigadores de la Universidad y de Córdoba buscan el más viejo y famoso santuario de Occidente. Yo me pensaba que esto sería el Faro de Alejandría o alguna cosa así, pero resulta que lo teníamos como más cerca. Bueno, la noticia es que los investigadores de la Universidad de Cádiz y de Córdoba planifican la puesta en marcha de un proyecto de investigación conjunto centrado en la búsqueda del más viejo y famoso santuario de Occidente, el templo de Melkart y Hércules, o sea, es como se le conocía a este templo. Y en este sentido han indicado que un estudio publicado recientemente en la revista SPAL abre una nueva hipótesis sobre dónde se ubicaría este legendario templo. Y hay otra teoría, porque esto ya sabéis que andan ahora con estas ondas, con las vistas aéreas, con las fotos de los satélites, y están pensando que la ubicación de este legendario templo pudiera estar en el Cerro de los Mártires de San Fernando, en la provincia de Cádiz. Han explicado que este arduo trabajo de localización se llevará a cabo por primera vez con las nuevas tecnologías no invasivas aplicadas a la arqueología. Cuando decimos no invasivas es que no pasan por ahí con una excavadora, sino que lo hacen todo con una planimetría aérea y con estos georradares. Técnicas en las que ya trabaja la unidad de geodetección del patrimonio histórico arqueológico de la Universidad de Cádiz, en siglas es UCA. Esta unidad se ha convertido en los últimos años en una de las mejor equipadas de la península debido a la adquisición de una serie de herramientas de última generación que poseen una amplia capacidad para la exploración de grandes superficies, así como de generar modelos tridimensionales y nubes de punto de los elementos naturales y artificiales del subsuelo ligados a lo que son las ocupaciones históricas, además de la georreferenciación o de georreferenciar toda la información susceptible, por tanto, de integrarse en los análisis de metodología, que eso se conoce como el GIS, que son las siglas en inglés de Sistema de Información Geográfico. No voy a chapurrear aquí el inglés, pero lo habéis entendido todo fácil. Según han señalado desde la universidad, esta colaboración se centra en analizar todas las hipótesis existentes relacionadas con la posible ubicación
del templo de Melcar, Hércules, o Melcar a secas. Entre estas investigaciones se encuentra una publicada recientemente en la Universidad de Córdoba y que ha sido, como os he dicho antes, referenciada en la revista SPAL, en la que se plantea, con sólida base, la hipótesis de que este santuario no estuvo en el islote de Santipetri, como se creía en la bahía de Cádiz, como se había señalado hasta hace poco. En esta nueva vía de investigación se propone como mejor emplazamiento el Cerro de los Mártires de San Fernando. La propuesta se ha basado en la utilización de datos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Español de Oceanografía, además de otros argumentos históricos y arqueológicos con base cuantitativa de invalidación de esta situación tradicional en función de las oscilaciones, acciones y nuevos niveles del mar en el siglo IX a.C. El estudio universitario está centrado, como os he dicho, en la teledetección aplicada a la arqueología en sus respectivas instituciones y plantea el inicio de un proyecto que comenzará con acciones de divulgación sobre la imagen histórica del templo y su emplazamiento, que contará con la colaboración también, como va a estar en San Fernando, del Ayuntamiento de San Fernando. Para que este trabajo conjunto surta todo lo que son los efectos destacados en transferencia y desarrollo, se han iniciado ya los contactos con todo lo que es la zona de influencia del castillo de Santipetri, que ya se ha mostrado favorable y están deseando comenzar a realizarlo. Y la propuesta científica que se está elaborando supondrá el comienzo de una colaboración más estrecha entre las dos universidades citadas, a través de los equipos especializados y que van a profundizar, y a los que se sumarán otros investigadores con el objetivo de llegar a identificar el preciso emplazamiento del santuario más suntuoso, antiguo y famoso de Occidente. Las crónicas que quedan dicen que cuando pasaban era como una especie, no era exactamente un faro, pero era un templo que tenía una elevación donde había una llama ardiendo, siempre en honor a Hércules, y que esto recordaba que tenía un frontal. Hay unas descripciones, claro, nos pasa que muchas veces cuando oímos estas descripciones decimos, bueno, pues esto será fantástico, esto lo mismo podía existir que no existía, pero hay muchas veces que lo que son las descripciones, estas históricas, que pensamos que no tienen ningún valor, lo tienen y suelen ser bastante cabales. Probablemente algún día se descubra, si no se ha descubierto ya cuando os lo estoy diciendo, pues eso, el Coloso de Rodas o el faro ese de Alejandría, que estaba la estatua con las piernas abiertas y por debajo pasaban los barcos, y bueno, cantidad de cosas que nos irá sorprendiendo, porque la historia es una historia viva. Yo intento comunicaros lo poco que sé, lo poco que busco y lo que me anima la divulgación. Me anima la divulgación y luego tengo que recrearme en hacer todos estos introitos que al final a la gente es lo que le gusta. La gente dice, bueno, yo tus podcasts pues están muy bien, pero a mí lo que me gusta es la salsilla. Cuando hablas de los berros y de las lechugas y de las escaleras de madera y del matadero que veías cuando ibas a clase, al final dices, qué pena, qué penita, que lo que más valga sea todo lo que es el anecdotario, pero también forma parte de lo que es esta realidad sociológica que tenemos que vivir cada uno de los humanos, que es vivir la historia, entenderla, interpretarla y contarla, para que no nos cuenten cosas que no han pasado como que pasaron. Y nos vamos ante la Catedral de Jaén, y nos habíamos quedado, la estábamos viendo fuera, pero ya habíamos, por así decirlo, dado un paso a lo que era la obra de Vandelvira. Sobre todo a mí me parece espectacular la sala capitular, que tiene su acceso por la Capilla de Santiago y destaca por la elegancia y la armonía de sus proporciones. Su bóveda de cañón se levanta sobre una planta circular de 14 por 7 metros, es grande, y está sustentada por 4 pilastras jónicas.
La sacristía se ubica en escuadra con la sala capitular, se pasa de una sala a otra, entonces tenemos una continuidad preciosa. Es una planta de 12 por 22 metros, es todavía más grande, y sobre entablamentos se levantan 16 arcos sobre columnas corintias pareadas, sobre la que corre una cornisa que sustenta una nueva serie de arcos. La cubierta está formada por una bóveda de medio cañón con decoraciones geométricas. Luego también está el Panteón de los Canónigos. Os estoy haciendo una visión rápida porque luego entraremos en detalle en cada una de estas salas. El Panteón de los Canónigos, o actual Museo Catedralicio, que se construye con arcos de medio punto sobre columnas dóricas adosadas, es como una gran cripta. Aunque la catedral se terminó en el siglo XVIII, puede decirse que siguió el diseño pensado por Vandelvira, manteniendo el espíritu de los arquitectos italianos que seguían los cánones de Vitruvio, del que ya hemos hablado en estos podcasts. Las estancias que se fueron construyendo en fases sucesivas estaban condicionadas en su continuidad con la concepción del espacio que inculcara a este arquitecto, que inculcara a Vandelvira, y en lo que implicó a los poderes civiles a plantear la polémica necesidad de derribar la torre de Alcotán para insertarse en el tejido urbano de la ciudad. La ausencia de girola se atribuye a la proximidad de la muralla y a la citada torre, cuyo conflicto y conflictivo derribo no se resolvió hasta el año 1555. Hay quien afirma, sin embargo, que la girola es un elemento totalmente ajeno al gusto de las tradiciones arquitectónicas de Jaén. Eufrasio López Rojas, que era discípulo de Juan de Arana de Salazar, inicia la fachada barroca en el año 1667. Ya os digo que aquí necesariamente os tengo que hablar de la Catedral de Jaén para que la veáis en su conjunto y os hagáis una idea, aunque vamos a saltar de Vandelvira a diversos constructores que intervienen. Voy a ser mucho más somero en las explicaciones de la parte no vandelviresca. Bueno, pues Eufrasio López de Rojas, como os he dicho, inicia la fachada barroca en el año 1667, que continuará a partir del año de su muerte, en 1684, su también discípulo Blas Delgado, hasta concluirla en 1688. Está orientada hacia la plaza de Santa María, mide 33 metros de ancho por 32 de altura, es como una gran, no sé, a mí siempre me deja sobrecogido el mirarlo, y eso que he visto portadas de catedrales, pero esta me impresiona mucho. Tiene una tendencia abiertamente italianizante, igual por eso me gusta tanto, y tiene el sentido de la teatralidad barroca que se muestra con el carácter didáctico de las 15 figuras litúrgicas que están colocadas en ella. También realiza y las dos torres siguiendo la idea vandelviresca primigenia, pero ya inserto en un uso de un concepto temporoespacial de lo que sería el barroco. Pedro Roldán se encargará de esculpir las imágenes de las figuras que sustentan la simbología del templo. Y las últimas fases de la construcción corrieron ya a cargo de un gran maestro, de Ventura Rodríguez. Tengo ganas también pero Ventura Rodríguez, os he hablado de muchos templos con Ventura Rodríguez, pero es que es desbordante. Y Ventura Rodríguez trabaja aquí entre los años 1761 y 1801. Su sobrino Manuel Martín Rodríguez se encargó de realizar la lonja norte y la iglesia del Sagrario, y la catedral de la Asunción de María se terminó de construir siendo obispo de Jaén Fray Diego Melo de Portugal en el año 1801. La fachada de la catedral, como os he dicho, está concebida como un retablo de piedra que para algunos autores recoge todo lo que es el espíritu de la Contrarreforma, el espíritu del Concilio de Trento. Se comenzó a construir en el año 1667 bajo la dirección del arquitecto Eufrasio López, como os he dicho, y le sucedió a su discípulo Blas Delgado. Os he hablado ya de las medidas.
de las proporciones, y destaca especialmente la puesta en escena de un gran muestrario iconográfico, casi todo él magníficamente, como se dijo, construido por Pedro Roldán, donde se identifican los conceptos de las devociones locales, sobre todo del Santo Rostro, del paño de la Verónica. La parte inferior, la parte de abajo, está marcada por las grandes columnas, emparejadas las del centro y aisladas las exteriores, que configuran las calles en las que se ubicarán las esculturas excéntricas, San Pedro y San Pablo, y relieves de la Asunción de la Virgen, de Santa Catalina de Alejandría y de San Miguel, así como un alineamiento de los balcones a modo de ventanales con arco de medio punto, donde se exponía el Santo Rostro para bendecir a las tierras, los campos y la gente. Sobre el arco del balcón central se presenta el relieve de la Santa Faz, y sobre el balcón inferior izquierdo el escudo de la catedral, y sobre el interior derecho el escudo del obispo Fernando de Andrade Castro, y los dos balcones exteriores presentan molduras. Cuando hablamos de balcones estamos hablando de dimensiones muy grandes. En la balaustrada de la fachada principal se encuentran las 9 grandes esculturas siguientes, que son San Agustín, San Gregorio Magno, San Mateo, San Juan, San Fernando, San Lucas, San Marcos, San Jerónimo, San Ambrosio, todos también de Pedro Roldán, donde vemos que están repartidos los padres de la Iglesia de Occidente con los evangelistas, en una fusión que muchas veces se solía colocar en las bóvedas centrales de las iglesias. Las puertas de la catedral de Jaén tiene 3 que son espectaculares. Es la puerta del Perdono central, está custodiada por 2 hornacinas en las que se encuentran las imágenes de San Pedro y San Pablo, que ya os he citado, y está enmarcada por 4 columnas que representan los principios de la fe, con un relieve en la parte superior de la Asunción de la Virgen, realizada por Julián Roldán, y en la parte inferior hay un relieve que está el Niño Jesús entre los doctores de Pedro Roldán. En la puerta de los fieles, sobre la puerta, un relieve de San Miguel de Julián Roldán, y en la parte inferior el relieve de las bodas de Canaán de Lucas González. Y en la puerta del clero, Lucas González es el autor de la imagen de Santa Catalina, que está con esa rueda dentada espectacular, uno se queda boquiabierto cuando ve esa talla, que la puedes ver hasta relativamente cerca, ¿no? Y también en el interior se encuentra la huida a Egipto de Pedro de Roldán. Y ya vamos a, como os he dicho, que vamos a mezclar elementos a la portada sur, que es la puerta de Vandelvira, que es realizada en la década de 1560 sobre el friso de la puerta, donde se encuentra el relieve de la Asunción, a quien está dedicada. Y la puerta tiene como remate un frontón triangular, el conjunto es clásico, igual es la menos espectacular, pero es la propia de él y por eso hablamos de ella. Y sus elementos se disponen de forma que es muy equilibrada y muy sobria. En la parte inferior del templo se presentan los relieves del nacimiento y de la adoración de los magos, estos realizados por Luis de Aguilar en 1564, y en la hornacina está la figura del Ecce Homo de gran calidad. En el suelo de esta entrada está enterrado el deán de la catedral, Íñigo Fernández de Córdoba, muerto en 1624, que así lo quiso para ser pisado por todos los que cruzasen el templo. Esto también me estoy acordando de Viana, que está ahí enterrado César Borgia, que también lo pusieron, creo que en la puerta, para que lo pisaran los fieles. Esto era al revés. Y se inauguró en el año 1642 con una gran solemnidad, ya que desde entonces estaba muy arraigada la devoción que tenían a la Inmaculada. La portada norte, que está realizada por Juan Aranda de Salazar, es de 1642 y dedicada a la Inmaculada Concepción, cuya escultura se ubica en la hornacina central sobre la puerta y con las imágenes de Salomón y de David a ambos lados. La hornacina de la Virgen incorpora estípites que alcanzarían el máximo desarrollo en México, como a veces
os lo he contado. Y también hay los escudos de la catedral y del obispo Baltasar, cardenal Moscoso y Sandoval. La puerta se encuentra flanqueada por columnas de su misma altura. En su interior hay 2 relieves de Alonso de Mena, la crucifixión de Jesús y la presentación de Jesús en el templo. El retablo que constituye es la fachada principal, ya es un retablo que nos anuncia lo que vamos a tener dentro. Como ya hemos descrito, en el primer están las columnas simbólicas de la salvación, dando cabida a estas puertas, a las 3 primeras y a 5 balcones, todo ello ordenado de una forma simétrica en ese eje central donde se localiza la puerta del perdón, donde hemos visto el relieve de la Asunción de María, y con la vocación a la que está consagrada la catedral, el balcón del Santo Rostro con el brasón de la reliquia, la Verónica, el paño de la Verónica que se guarda en el templo, la figura de San Fernando, conquistador del reino de Jaén y propiciador, por lo tanto, de la construcción de la catedral, San Pedro y San Pablo, los padres de la Iglesia, que refuerzan la idea del triunfo de la cristiandad. Una balaustrada cierra este espacio de connotaciones celestiales, permitiendo la colocación de otras 9 figuras dentro de lo que es el ámbito del mundo terrenal, esas que había realizado Julián Roldán. Las figuras eran los evangelistas y los padres de la Iglesia, que son los que apoyan el sentido de explicación teológica. La mezcla de estilos resultantes de sus largas fases de construcción han dado como resultado lo que podría ser una extraña pero a la vez armoniosa mezcla de barroco y renacimiento, con la complejidad que eso implica a la hora de hacer una interpretación simbólica. Sus figuras representan los seres divinos, Santa Catalina, San Miguel, los mortales, doctores de la Iglesia, el rey Fernando, así como alegorías, el blasón de la reliquia, el escudo del Santo Rostro, el cielo, la tierra, el poder, el vasallaje, la gloria y el infierno, y también se contemplan los fundamentos de la fe sustentados en las Sagradas Escrituras, que son los evangelistas, la tradición de los padres y el apostolado. Cuando uno se enfrenta ante la fachada del edificio, no se siente nada agobiado por su decoración, pese a lo agobiante que puede resultar a veces el estilo barroco. Pero, por supuesto, no faltan columnas, estatuas y los demás elementos decorativos de este estilo arquitectónico. Pero lo que se produce es una proporcionada distribución de los mismos, y todos ellos enmarcados por las 2 soberbias torres y por la amplia plaza que te invitan a sentarte y a contemplarla donde un tiempo importante para poder disfrutar de lo que es su belleza, sus imágenes, y de identificando. Estas torres, que están semejantes entre sí, culminan lo que es esta especie de espiritualidad del templo, dándole su identidad renacentista, y contrastan con la abigarrada, podríamos decir, orientalidad de la fachada, con forma de retablo barroco, más de algo renacentista, y arrancan de una planta cuadrangular y se elevan sin adornos hasta llegar al primer cuerpo. Se organizan en 5 niveles que van aumentando en complejidad arquitectónica y decorativa. Primero, a nivel del suelo, hace gala de una austeridad absoluta, al igual que el segundo, que solo cuenta con un pequeño balcón cerrado con una sencilla baranda de hierro. Ya en el tercero, coincidiendo con las 9 figuras de la fachada retablo, se rodea de elementos ornamentales superpuestos a la fachada. Y el siguiente nivel se corona con una balaustrada que rodea su perímetro, y en cada una de las 4 fachadas tiene 3 huecos con arcos de medio punto que permiten ver las campanas que se alojan en su interior. Y el quinto y último tiene planta octogonal rematada en cúpula semisférica, adornándose cada uno de los lados con huecos de luz con arcos de medio punto. Y sobre la cúpula podemos ver una cruz sobre una esfera de hierro forjado. Esto lo vemos en cada uno de ellos. Para muchos, las torres son la prueba del predominio de las ideas de Vandelvira a través de todos los siglos que duró la
la construcción, iniciada, como os he dicho, por Eufrasio López de Rojas, que se terminará a comienzos del siglo XVIII bajo la dirección de Blas Antonio Delgado, discípulo del anterior, y posteriormente por Miguel de Quesada. Bueno, hemos visto una gran portada, una gran iglesia, y ya el siguiente paso es entrar dentro de la catedral, pero esto lo vamos a dejar ya para el siguiente podcast de Historia con Sentido, con Valdelvira ante la Catedral de Jaén, recorriéndola por dentro y por fuera, ampliando el conocimiento que tenemos de Valdelvira y de todo lo que es el desarrollo artístico de los diversos periodos del arte dentro de una increíble y de todo punto deseable para su visita Catedral de Jaén. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.